ahora es el turno, bueno, lo voy Acá a estoy, buenas noches. presentar. Bueno, bienvenido a esta jornada SER. Es un placer para nosotros tenerte y estamos muy ahí ansiosos para escucharte. Lo voy a presentar. Diego Pins es licenciado en Relaciones Laborales, es counselor y facilitador de disciplina positiva, y junto a Matías Friado dirigen a Paternando OK. No sé si todos la conocen, pero bueno, él va a explicar seguramente de qué se trata un poquito de eso. Te damos la palabra, Diego, entonces, todo tuyo. Dale, hola chicos, buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a todos los que están acá. Yo los invito si quieren, si tienen ganas de prender las cámaras, así nos vemos un poco y voy teniendo también como el feedback de lo que les va pasando a ustedes. Siempre es lindo para el que habla tener como una cara de referencia, porque si no estamos hablando de la computadora y es más raro que hablar al espejo. Yo nunca cuando estudié, gracias por lo que lo están haciendo, lo agradezco un montón. Está bueno. El que puede también es una forma de demostrar respeto, digo, porque son ¿no? Nuevas formas sociales de estar y demostrar respeto también. Digo, yo trabajo en un secundario y es increíble lo que pasa a los chicos con estas nuevas tecnologías y la necesidad de usar Zoom, pero nosotros también somos adultos y le tenemos que ir mostrando, un poco lo que yo quería charlar hoy es el tema del ejemplo también, ¿no? De cómo nosotros, al actuar en nuestra cotidianidad, les vamos enseñando un montón más que lo que le vamos diciendo. Esto está bien, esto está mal, ellos ven lo que vamos haciendo, no nos escuchan tanto. Entonces está bueno esto y les agradezco a todos los que están prendiendo las cámaras, para mí es un montón. Obviamente hay gente que no puede, lo que sea. Bien. Les cuento un poco del proyecto. El proyecto nace, tanto Matías como yo somos padres, yo tengo un varón de 7 años, y cuando mi desarrollo profesional fue cambiando, como decía Maga, ¿no? Estudié varias carreras, la última fue el counseling. El counseling es una profesión de ayuda psicológica que lo que más me llama la atención, y cuando la cuento así en breves palabras, es lo respetuosa que es para con los demás. Digo, es muy empática y es ahí donde yo aprendí, por ejemplo, lo que tiene que ver con la aceptación incondicional de lo que le pasa al otro. Y esto, ¿no? Es la empatía, aceptación incondicional, que para quien no tiene un poco el concepto, significa si vos, la otra persona, ¿no? Me dice que algo le genera cierta emoción y a mí no me genera, yo me pongo a discutir si es verdad o no. Y esto muy fácil podemos pensar cuando un chico se cae en la calle, muchas veces, digo, seguramente digo, que estamos acá no lo hacemos, o esto ya lo tenemos visto o escuchado en algún lado, pero a nosotros nos criaron, cuando el te caes es levantate que no pasó nada. Y el neno, la nena llorando, ¿por qué le dolió? Y a veces o es el dolor, a veces es el susto, pero la aceptación condicional es, algo te pasó, que lo más probable es que te duela. ¿Cómo te voy a decir que no te pasó nada? ¿No? Como adultos nos gusta que nos pasen eso, ¿no? Que nuestras parejas nos empiecen a discutir. Bueno, con los niños es igual y es más importante de cuidar. Bueno, esto es un poco el counseling donde se trabaja mucho desde este lugar, ¿no? Mucho desde este lugar y me habilitó a pensar, me recibo justo cuando me convierto en padre, un poco de esto lo pude aplicar, digo un poco porque, al igual que lo que venía pensando recién cuando Axel hablaba sobre las sillitas, nos falta tanta información en general, y a los varones en particular, frente a lo que tiene que ver con crianza, educación, ¿no? Mamás que dicen estoy sobrecargada, no entiendo a mi marido parece más un excelente secretario, porque si yo digo que haga las cosas las hace, porque no es que no las hace, pero yo tengo que estar pensándolo en todo, ¿no? Pensando en todo. Y eso nos llevó, bueno, a mí en lo particular, después me hice la formación en disciplina positiva, que es una forma de criar respetuosamente. Y dije, bueno, le quiero hablar a los papás varones. Y ahí es cuando me encuentro con Matías, que estaba justo arrancando con un proyecto similar, no nos conocíamos, nos conocimos ahí arrancando profesionalmente, y la verdad que es un profesional increíble, un socio maravilloso. Dijimos, bueno, vamos a hablar de los papás, ¿no? ¿Qué le pasa a los papás varones frente a todo esto? Nos dimos cuenta primero que nadie lo estaba haciendo. Nadie en Latinoamérica le habla al papá como una figura distinta. ¿Por qué? Porque tenemos un recorrido distinto en nuestras historias, ¿no? Que es este modelo que Me parece que está cortada, ¿eh? no pegarnos el golpe para nuestra generación era común.
Entonces, Perdón, Diego, se está cortando. eso por Ahí un todo. lado. Por el otro lado, también vemos chicos como varones. Se cortó al punto que me parece que se Ahí se estoy de cortó vuelta, demasiado. perdón. ¿Estás ahí? Diego, perdón, no Acá estoy, preferís que sí, acá cambie, estoy. porque se ve muy cortado. ¿No será el tema de las cámaras, que están muchas cámaras prendidas? No lo creo, pero bueno, probemos. Ahí estamos. ¿Estamos? Hola, hola, hola. Tranquilo. Ahí va, ahí se escucha bien. Me pones bien tu domicilio porque es lo único que me falta. Bien. Bueno, entonces estaba con esto, ¿no? Con nuestra historia individual como varones. Digo, hablamos de una generación que se crió así, sin un modelo de padre, amoroso, no nos permitían jugar con muñecas a nosotros. Entonces, por ejemplo, digo, en mi caso personal es, yo, el primer pañal que cambié fue a mi hijo cuando yo tenía 37 años. O sea, entonces, todos estos roles de cuidado siempre fueron muy femeninos. Y nosotros fuimos criados de esa manera, ¿no? También el llorar era de mujer, o era de poco hombre, pero dicho así con todas las letras, ni siquiera con ningún eufemismo, era con todas las letras así. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la adultez, llegamos y nos convertimos en padres y nos falta mucha información, nos falta, incluso muchas veces nos pasó en los grupos que nosotros le decimos a los papás, bueno, ¿qué sienten por algún tema, no? Y se quedan callados los papás. Entonces les contamos a las mamás, ¿no? A sus compañeras, que no es que cuando no les cuenta, un varón le cuenta lo que siente, no es porque no le da vergüenza, sino que a veces ni sabe lo que siente, no tiene ni el vocabulario, porque era ese concepto y así nos fueron criando, ¿no? Hay una imagen que es muy típica, más de otra época, ¿no? De los varones que usaban saco y corbata, ¿no? Esa corbata que separa el corazón, la emoción con la cabeza. Y el varón era un tipo que tenía que pensar, que tenía que ser fuerte, no un tipo que tenía que sentir. Entonces, todo esto está de alguna forma en nuestro ADN, en nuestra crianza. Dijimos, vamos a hablarle primero a los papás, a los varones, porque tenemos este recorrido en común. Y cada vez que lo cuento, veo esas cabezas asintiendo, porque en general es así. Por suerte, hay casos que hacen diferencia, hay lugares donde, no, chicos que cuentan, no, mi papá era muy amoroso, jugaba con nosotros, buenísimo, pero ¿qué pasaba? Con los amigos, ¿no? Con los pares nuestros, tampoco puedes hablar de tus emociones. Vos le habrá pasado muchas veces a las mujeres que cuando vuelve el varón de jugar al fútbol o de hacer un paseo con amigos, bueno, ¿y qué cuenta tal? Y nos quedamos callados. Como que a veces no sabemos qué le está pasando en la vida al otro. Sabemos, hablamos de fútbol, hablamos quizá de política, de cómo nos fue en la empresa, ¿no? O en el laburo. Pero ¿qué nos pasa de la emocionalidad? Súper complejo y rara vez pasa cuando estamos en grupo. A veces con uno o con dos lo logramos. Bueno, un poco esto es el proyecto, acercarle a los papás que necesitan, que quieren información, así como los chicos de mamás seguras dan información sobre estos sistemas, ¿no? De anclaje y todo que tienen que ver con la seguridad en el auto. Bueno, nosotros hablamos sobre esto, porque mucho está dirigido a las mujeres. De hecho, nos encontramos con profesionales, parteras, pediatras, que le hablan a la mamá, no le hablan al papá. Entonces está el papá ahí colgado, y dice, yo por qué estoy pintado. Entonces, hasta desde los profesionales empieza a ver como esta mirada que reconocen, yo al papá no lo incluía. Hablando con los chicos sobre esta charla, dijimos, bueno, a ver qué pasa con el tema de, justamente, ¿no? De los sistemas de retención infantil. Entonces, nos decía Axel, me contaba que generalmente las que averiguan son las mujeres, como casi el 90-95% son mujeres las que se acercan a averiguar esto. Dije, ¿por qué no entrar en este tema, por lo menos para la charla de hoy, desde este lugar? A ver qué pasa con el auto y los sistemas de retención infantil. Fue así que empecé a investigar un poco, me googleé un poco así la pregunta, ¿no? Masculinidades y... No, ¿Se no voy escucha? a llorar igual que la abuela. Bueno, dale. Entonces, lo que decían, ¿no? Que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el auto, mucho más siniestros tienen los varones que las mujeres. Aunque conducen más varones en general que mujeres, en promedio, la mujer es más cuidadosa, cumple más la normativa, digo, todas las estadísticas nacionales e internacionales coinciden en eso. Entonces dije, bueno, ¿por qué aprovechando Instagram, que tenemos por suerte muchos seguidores, hice la pregunta en Instagram, ¿no? En una de las historias, 2
preguntas, dice, primero, ¿quién maneja? Si mamá o papá. Y las respuestas, 2.300 personas nos contestaron, un montón, o sea, casi una encuesta con científica, ¿no? Tiene un número importante. Entonces, ¿quién maneja más papá o mamá? El 90%, casi el 91% maneja generalmente el papá, no el varón. El 8% de las mujeres, y digo, el 0,5% es indistinto. Primer dato. Segundo dato, segunda pregunta que hicimos es, ¿quién se ocupó de averiguar por la sillita, ¿no? Por buscar esta información que hoy Axel nos daba. Y tenemos lo siguiente. Mamá, el 67% de las veces. Papá un 25% y ambos casi un 8%. De vuelta. Entonces, mamá casi un 70%, papá solamente un 25% y ambos se ocuparon un 8%. En algunas oportunidades yo les repreguntaba y decía, cuando me contestaban ambos, le preguntaba, ¿pero quién inició la búsqueda? Y muchos nos contestaron mamá. Entonces, es ella la que resultó como la ocupado o con eso en la cabeza. Y acá no quiero señalar a nadie porque soy el primero en que me tengo que señalar, de esto se ocupó mi mujer, al 100%. Al 100% se ocupó mi mujer. Y si ahora pasaría yo, bueno, ahora tengo un poco más de información y trato de pararme en otro lugar, pero en su momento, hace 7 años atrás, fue ella. Yo ni pensé que tenía que comprar una sillita para el auto. Ni pensé que había tantos modelos y tantas situaciones a tener en cuenta. Y con esto nos encontramos, nos seguimos encontrando. Nosotros hacemos muchos talleres, uno de ellos es sobre preparto, ¿no? El momento de preparto, parto y puerperio. Entonces les contamos a los varones un montón de datos que no tenemos. Entonces decía, bueno, ¿en qué otro lugar un varón debería saber todo esto? Porque usted me va a decir, pero yo como mujer no nací sabiéndolo. No, pero quizás sí jugaron con estas muñecas, sí escucharon a otras amigas. Imagínense, reunión de parejas, ¿no? Están varones y mujeres, todos comiendo un asado o preparando el asado y están los varones por un lado y las mujeres por otro. Queda una pareja feliz con el bebé en brazos, generalmente lo tiene la mamá, y se queda ese bebé con esa mujer. Y el varón se va a tomar cerveza, bienvenido. Pero ¿qué pasó? En esa charla, ¿no? Entre mamis está el bebé, empiezan a charlar sobre cuestiones de bebé, ¿no? mundo bebé, que los varones ni se enteran. Entonces es muy difícil. En escuela, olvídate, no hay manera, salvo que hayas tenido que cuidar un hermanito chiquito para alguna situación. Entonces, en ningún momento como varones se nos forma o podemos tener la posibilidad de aprender de esto. Vamos creciendo. Y tampoco, digo, nos ocupamos mucho de nuestra profesión, de nuestros trabajos, de nuestras empresas, y como que no le dedicamos este tiempo, ¿no? De escuchar estas cosas. De hecho, acá la mayoría son mujeres. Y bueno, es lo que hay. Entonces dije, bueno, partamos de esta base. Esto no es una excusa, jamás esto nos para quizás un poco en una situación, un estado de situación, y decimos, como varones tenemos que hacer el triple, quíntuple de esfuerzo para alcanzar y ponernos a la par de estas mujeres que tienen un montón de cosas en la cabeza, ¿no? La famosa carga mental. Así que un poco de esto, hablamos de esto, también quería traerlo, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? Cuando éramos chicos, nosotros, esto del ejemplo, ¿no? Nosotros viajamos en la luneta del auto. Yo he hecho viajes de acá a Brasil, en la luneta, acostado en la luneta. O sea, ¿qué cinturón de seguridad, qué sillita? Es un desastre como viajamos. Después, ¿no? Películas. Nosotros con los varones, ¿con qué nos criamos? Nos criamos viendo. La gente, ¿cómo se llama? Que me encanta, 007, el superagente, ¿no? El tipo que estaba con las minas, que iba a 1000 por hora, ¿no? Después teníamos Rápidos y Furiosos, ni hablar, ¿no? De las películas como Rambo, Rocky, digo, la figura del hombre es un tipo que lo que menos pensaba era en el cuidado del otro. Y así eso está en nuestro ADN, es imposible despegarnos de eso, salvo que lo hagamos consciente, que escuchemos, ¿no? Estos tipos de charlas, pero si no, está ahí. Entonces no te imaginás un tipo como MacGyver, que no todo lo arreglaba con 2 alambrecitos, poniendo una sillita, buscándole los detalles, porque el varón es eso, en ese sentido, ¿no? Es el chiste o el estereotipo, lo arreglamos como podemos, la silla está parada, el auto yo lo veo bien, listo. Y viene la mujer que dice, no, esto tenés que pasarlo por acá, cuídate. Digo, corrernos de estos roles de género, justamente, hacerlos conscientes, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener mayor atención a todo esto. Después lo que pensaba, digo así, voy adelantando un poco como para, después si quieren hacernos algunas preguntas, también en relación a esto. Bueno, los propios límites como varones, ¿no? Digo,
todos los últimos casos de accidentes de autos, en general son todos varones que andan a cualquier velocidad. Una propaganda, me acordaba hoy cuando pensaba por la charla, ¿se acuerdan la propaganda de, creo que era Volkswagen, que está el tipo con sus amigos, paran en un semáforo al lado de un auto con muchas chicas, prende la música y aparece la canción infantil, ¿no? Entonces, justo ahí jugaba la propaganda en ese lugar de, el tipo del varón, creo que el que manejaba el papá, que manejaba se escondía, porque le daba vergüenza, ¿no? Como que también estos roles, digo, la publicidad tiene un par de años, pero no, el rol este de ser padre un poco es vergonzoso, ni hablar de la situación que se quiso hacer lindo con otra chica, ni hablar de eso, digo, pero bueno, salteemos ese punto. Lo que también hoy quería traer, y aprovechando que me están escuchando, era cómo podemos aprovechar esta situación del auto para aprender cuestiones sobre crianza respetuosa. Y es interesante pensar algunas cuestiones. Digo, esto que yo decía sobre el modelaje, ¿no? Si ustedes tienen chicos más o menos que hablan, se van a dar cuenta que son los primeros que detectan cuando no nos pusimos el cinturón de seguridad adecuadamente, si lo pusimos o no pusimos, si pasamos un semáforo en rojo, si estacionamos mal. Ellos nos dicen, papá, hiciste esto, papá, observa esto otro. Con esto, ¿qué quiero decir? Los chicos nos miran todo el tiempo. Entonces, sobre la importancia de cómo manejamos, cómo nos dirigimos a los demás. Si me sobrepasa un auto, ¿yo cómo reacciono? ¿Le grito, lo puteo? O soy capaz de pensar, uy, pobre señor, quizás está apurado, quizás tuvo un mal día, quizás no. Entonces, usar el momento del auto como también momentos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Momentos que pueden ser muy ricos para aprender esto, cómo manejo con los demás. Por ejemplo, otra situación interesante, si tienen hermanitos y se están peleando con el auto. Hay un ejemplo muy típico que me dicen, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo los chicos se pelean todo el tiempo en el auto? Es insoportable viajar. Entonces, la crianza respetuosa, por ejemplo, pone en situación esto, dice, yo les puedo avisar a ellos que lo que voy a hacer la próxima vez no es retarlos ni gritarles, sino que les voy a detener el auto, me voy a poner a leer un libro, el diario, lo que sea, y que cuando ellos terminen de discutir, me avisen y vamos a continuar la marcha. Entonces, también, ¿no? Como esta situación donde muchas veces como varones, ¿no? Nos sabemos irascibles, ¿no? Con nuestros hijos atrás gritando, aprovecharla y que sea otro momento de que ellos aprendan a convivir entre hermanos, que aprendan a que se pueda poner límites de manera firme pero respetuosa. Entonces, son ellos los que se tienen que aprender a autorregular en esa pelea, por ejemplo, para continuar la marcha. Otra cosa interesante es, o lo pensaba, ¿no? En relación a la pareja. Digo, porque también esto de la crianza, generalmente lo que está llevando, y más en estos tiempos de tanta convivencia en pandemia, es, ¿se habla de quién va a manejar el auto? ¿Deciden entre la pareja si voy a manejar yo o vas a manejar vos? ¿O está dado por hecho que cuando está papá va a manejar papá? Cuando está manejando el otro, ¿no? Sea quien sea de la pareja, ¿cómo le comunico si algo no me gustó en su maniobra, en su accionar? Lo critico, se lo digo bien, se lo digo mal, digo cualquier cosa, estando los chicos atrás, por ejemplo, donde también están aprendiendo de cómo se comunican los adultos, cómo plantean situaciones. Entonces, me gustó pensar así, ¿no? Todas estas cuestiones en relación al auto y cómo el vehículo, ¿no? Un viaje en auto puede servir para pensar tantas cosas. Nuestra propia historia, nuestra forma de criar y nuestra relación de pareja. Hermoso.